¿Lo tiene? Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, no a quien le habla, sino a la palabra. Ponemos de pie y leemos entonces las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, gracias yo te doy por esta tu palabra y por el privilegio de ser un heraldo de ella. Que tú puedas utilizar mi vida imperfecta, Señor, para poder hablar a tu pueblo. Te ruego que no permitas que de ninguna manera traiga tropiezo a tu iglesia, a la que has comprado a precio de sangre. Señor, me humillo delante de ti, Señor, para que aún en mis debilidades tú te exaltes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Si quiere tomar asiento, puede hacerlo. Bien. Hemos avanzado hasta esta porción de la palabra de Dios desde el primer versículo. Hemos enseñado, hemos expuesto cada uno de los versículos a llegar hasta aquí. Lo hemos hecho de forma expositiva. Y cuando digo de forma expositiva, sé que muchas personas dicen, sí, yo entiendo lo que está diciendo. Entiendo lo que es predicar expositivamente. Porque lo que usted hace es leer la Biblia, leer un versículo y entonces predicar. Pero no es eso la predicación expositiva. La predicación expositiva consta en que el punto del texto, o sea, el nudo, lo que el autor quiere decir, sea el mismo punto del sermón. Es decir, que lo que el autor quiere decirle a su audiencia original debe ser lo mismo que el predicador comunica a la iglesia. Para darle un ejemplo, por ejemplo, en Gálatas. Si usted lee Gálatas y comienza a leer ahí, dice el apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Claro, y alguna persona podría decir, bueno, puedo hacer un sermón acerca de la insensatez. Y entonces hago un sermón acerca de la insensatez, el peligro de la insensatez. ¿Cuántos de nosotros somos insensatos? Y podría estar hablando una hora o más acerca de la insensatez. O acerca de la fascinación. Dice, ¿quién os fascinó? Y yo podría construir un sermón acerca de ser fascinado. Pero no es ese el punto del texto. No es eso lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas. Por lo tanto, eso no es una predicación expositiva, es una predicación alegórica. Lo que estoy tomando es palabras de la Biblia para construir algo que yo quiero decir. Pero eso no tiene poder. Porque lo que tiene poder es la palabra de Dios, no mis palabras. Lo que tiene poder es la palabra de Dios aplicada por medio del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para transformar nuestras mentes. No ni mis historias, ni lo que yo pueda decir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es poderosa, por lo tanto debemos confiar en que la palabra de Dios hará lo que Dios le ha mandado hacer. Amén. Amén. Y lo que queremos escuchar es la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el principio de estos pasajes y hemos llegado hasta aquí. Hoy nos toca un pasaje precioso. Precioso.
un pasaje que nos va a recordar y nos va a invitar a responder al llamado del Evangelio. Pero antes de avanzar con la exposición del texto, me gustaría hacer una aclaración porque hay cierta dificultad en esta sección. Es que hay una gran cantidad de manuscritos griegos, es decir, copias que se hicieron de los originales. Los originales de las escrituras ya no están con nosotros. Se escribieron en materiales que se echaron a perder. Pero lo que llegaron hasta nosotros fueron las copias. Es decir, había personas que para poder tener la palabra de Dios la copiaba minuciosamente, con mucho temor. Entonces, las historias son impresionantes, ¿no? Como los escribas escribían, y cada vez que escribían la palabra a Jehová, iban y se bañaban, se purificaban, y luego volvían y retomaban la escritura. Lo hacían minuciosamente, pero a lo largo de la historia, obviamente como no había otro tipo de reproducción que no sea a mano, o sea, no existían formas de reproducción mecánica ni fotográfica, o sea, las personas tenían que escribir, y escribían, y se escribieron, y se escribieron, y hay personas que copiaban de lo que otros habían copiado. Y lo que sucedió es de que algunas personas a lo largo del tiempo hicieron anotaciones al margen de las copias. Y cuando otra persona copiaba de esa copia, aparentemente la introducía dentro del texto original. Eso hizo que hubiera una diferencia entre distintas copias. Se consideran que las copias más fidedignas son los manuscritos más antiguos. Ahora, nuestra Biblia, la Reina Valera, está tomado de un manuscrito que fue confeccionado en los años 1500, en realidad del 1526 al 1533 por Erasmos. Erasmos hizo una traducción del Nuevo Testamento del griego al latín. Tomó distintas, desde la Septuaginta y otras versiones, él hizo un documento. Y ese documento es la base de nuestra Reina Valera. Lo que sucedió es que mientras Erasmos escribía en su última versión del texto receptus o del texto recibido, él recibió muchas presiones para que agregara una cláusula que no existía en otros manuscritos. Esa cláusula es la que aparece en el versículo 7 y en la primera parte del versículo 8. Si usted lo lee en teología, esto se llama la coma juanina. Y le digo esto porque usted lo habrá advertido quizás en leer distintas versiones de la Biblia. Si usted va a la versión NBI, se va a dar cuenta de que estos versículos no están. Y algunos queman la Biblia. No la quemen, tranquilo. Usted tiene que saber lo que está leyendo, nada más. Yo confío en la Reina Valera. Es una versión que yo me siento cómodo. Es la versión que se utiliza en la iglesia evangélica por excelencia. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que es una copia, y además de una copia, una traducción. Y que esta traducción puede contener errores. Amén. Esto nos hace que nosotros seamos críticas de las copias, pero no críticos de la Escritura. La Escritura no tiene errores, los originales no tienen errores. Y nosotros podemos saber qué es lo que contienen los originales al comparar más de las 5.000 copias que tenemos del Nuevo Testamento. Así que en estudios recientes se han dado cuenta de que esta porción que aparece en nuestra Reina Valera no está en los manuscritos más antiguos. Ahora, le digo, no se preocupe, porque no es que si nosotros quitamos algo de lo que dicen estos versículos, en realidad es una declaración acerca de la Trinidad, habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los católicos presionaron para que se haga una declaración clara de la Trinidad, pero la Trinidad es enseñada a lo largo de toda la Biblia. Puedo utilizar muchísimos pasajes para enseñar acerca de la Trinidad, porque es una verdad bíblica, clara, muy clara. Así que si estos versículos no existieran, de todas maneras nosotros podemos llegar a la doctrina de la Trinidad con claridad y con contundencia. Así que si quitamos esto no va a afectar ninguna doctrina. Y es más, los errores de traducción o de copiado
están identificados, nosotros podemos saber dónde se encuentran. En algún momento vamos a ver otros que ocurren en Marcos y en otros lugares. Por ejemplo, si usted toma una Biblia textual, se va a dar cuenta que Juan 8, todo el relato de la mujer adúltera no está. Luego lo vamos a hablar, pero le digo esto para que usted entienda e instarlo que cuando usted quiere leer las Escrituras pueda tener otras versiones y pueda consultar otras versiones. Eso no tiene nada de malo, pero confíe en la palabra de Dios, porque lo que tenemos, lo que ha llegado a nosotros, lo que ha sido preservado de parte de Dios es la palabra de Dios. Pero para ser sincero con ustedes, yo no voy a exponer estos versículos que hablan de la Trinidad. Como lo he hecho en otras oportunidades, desde otros textos, o cuando lleguemos a otros textos, voy a exponer claramente la doctrina de la Trinidad, pero no me parece prudente hacerlo desde este lugar, puesto que tendrían muchas, la primera objeción sería que realmente el texto está objetado, ¿no? Así que, habiendo hecho esta aclaración, entonces vamos a continuar con la exposición. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje que hemos leído? Lo primero que dice es que hay una necesidad en cada hombre y en cada mujer, y esta necesidad está bien identificada. ¿Cuál es esa necesidad? Cada hombre y cada mujer tienen la necesidad de Cristo, tienen la necesidad del Hijo para tener vida eterna. Esa es la necesidad. Esto es lo primero que dice la sección. Si nosotros leemos este pasaje de una forma corrida, sin detenernos en muchos detalles, finalmente lo que dice es eso, que hay una necesidad. Y esa necesidad es de vida eterna, y para tener vida eterna entonces necesitamos al Hijo. Eso es lo que me dice a mí, eso es lo que te dice a vos en esta tarde, y es lo que le dice a toda persona que pueda escuchar este mensaje. Que tenemos una necesidad, y esta es una necesidad básica, es una necesidad prioritaria, fundamental, elemental en nuestra vida y en nuestra alma, y esta necesidad es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo esa necesidad, vos tenés esa necesidad, todo hombre y toda mujer tiene esa necesidad. Fíjate cómo lo dice el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? Esta vida está en su Hijo. O sea, esto es definitorio, es contundente, es directo, es claro Juan con respecto a esto. Sin importar la circunstancia en la que Juan está escribiendo o en el contexto que está escribiendo, lo que dice finalmente es esto, que para tener vida eterna nosotros necesitamos al Hijo. Y cuando habla de vida eterna, lo que está hablando es de la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, de finalmente la entrada al cielo, la entrada a gloria, el destino final. Ahora, vos y yo no hemos nacido con vida eterna. Nadie nace con vida eterna, sino que podemos llegar a obtener esa vida eterna. Y solo podemos obtenerla si tenemos al Hijo. Ahora, cuando hablamos, como dije antes, cuando hablamos de vida eterna, lo que estamos diciendo o a lo que nos estamos refiriendo es a ser salvo, a la salvación. Y hablamos de, entonces, la posibilidad de poder cruzar este umbral, el umbral de este mundo, a un mundo mucho mejor, mucho más glorioso. Lo que nos está diciendo Juan entonces es que hay una posibilidad, solamente una posibilidad, es una posibilidad única de que pases de esta vida temporal a una nueva vida que es eterna. Y no dice que esta salvación es un mejoramiento temporal. No es solo que decir, ok, esto es que va a mejorar temporalmente mi familia, va a mejorar temporalmente mi situación. No, cuando estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de algo permanente, no es de algo temporal. Y esta
vida eterna es algo que se puede manifestar hoy en cada uno de nosotros. Es una vida que transforma, que nos cambia, que nos va asemejando al Señor Jesucristo. Es lo que permite que podamos dejar cosas atrás y extendernos hacia adelante, lo que llamamos la santificación. Esa nueva vida comienza a dar frutos en cada creyente. Lo que está diciendo entonces es que hay una opción, un camino, una forma de que puedas alcanzar esa vida. Más allá de la vida que estás viviendo, sea buena o sea mala, según lo que creas, es que puedes llegar a tener vida eterna, pero esta es una vida más gloriosa, más hermosa, más profunda, más plena, más espiritual. Finalmente es una vida eterna. No es simplemente una vida que no tiene final, sino que es una vida distinta. Es una vida distinta a la que hemos traído a este mundo. Ninguno de nosotros hemos nacido con vida eterna. Es algo entonces que podemos alcanzar, y la única forma que la podemos alcanzar a esta vida eterna es a través del Hijo. Así que en el momento que nosotros tenemos, es decir, en que nosotros creemos o aceptamos al Señor Jesucristo, entonces tenemos vida eterna. Es decir, esta vida eterna puede comenzar en este momento, si no tienes a Cristo. En este mismo momento, si tú crees en Cristo, entonces tú tendrás vida eterna. Y esto es extraordinario, es maravilloso, pero siempre y cuando consideres que tienes la necesidad de tener contigo al Señor Jesucristo. Cristo, el Hijo, es la única oferta dada por Dios, es la única opción dada por Dios el Padre. No hay otro mediador. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente a través de Él podemos alcanzar la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No busques otra opción, no hay otro camino, solamente el Hijo, y esto es lo que atestigua al Padre. Y es tan importante, mi querido hermano, mi querido amigo que estás hoy aquí, es tan importante que entendamos esto, porque es el Padre el que ha ofrecido una posibilidad, una senda, un camino, una puerta, y esa senda, ese camino se llama Cristo Jesús. Cristo es la entrada que nosotros necesitamos para alcanzar esa nueva vida. Y cuando se refiere a tenerlo, de tener a Cristo, lo que está hablando es de creer en Él, de creer en su obra. Y quiero hacer una aclaración en este momento, porque muchos que están aquí podrían decir: pastor, usted me está hablando a mí como si yo no fuera un creyente. Me está hablando de una posibilidad de tener vida eterna, y yo creo que tengo vida eterna. Y digo amén a eso. Amén a eso, pero lo que estoy haciendo es predicar el Evangelio, eso es lo que estoy haciendo. Y si tú eres creyente y piensas que, bueno, el Evangelio es un rudimento, es algo que comienza al principio de mi vida cristiana y luego es algo que queda atrás. No, mi querido hermano, el Evangelio es algo que debemos recordar constantemente. Porque el Evangelio para cada creyente no es que lo lleva a salvación, pero lo lleva a santificación. Nos santifica, nos recuerda quiénes somos y nuestra necesidad. Así que fíjate cómo lo dice el versículo 10. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, tenés la necesidad de tener al Señor Jesucristo, pero hay una única posibilidad de poder tenerlo, y es a través de la fe, de creer, de poner tu confianza en Él. No lo vas a obtener solamente por el hecho de venir a la iglesia. No vas a obtener a Cristo simplemente porque alguien haga algo por vos. No vas a obtener a Cristo por hacer algo en particular, por tomar algo, por frotarte algo, por colgarte algo en el cuello, por colgar algo en tu casa. No es la forma de obtener a Cristo. La forma de obtener a Cristo es creer en Él, creer en su obra. Poner toda tu confianza y toda tu fe en Él. Eso es tener a Cristo. Resumiendo, si quieres tener la vida eterna porque no la tienes, solamente es posible si tienes al Señor Jesucristo. Y al llegar a tener al Señor Jesucristo,
es únicamente si crees en quién es Él, si crees en lo que Él ha hecho, es decir, si pones tu total confianza en la obra y en la persona de Jesucristo. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, si creemos lo que los hombres dicen, mayor es lo que dice Dios, o sea, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Lo que nos está diciendo en este pasaje es que Dios ha querido manifestarse, ha querido hablar. Él se humilló. Esto es algo a veces que nosotros no pensamos, y cuando nosotros pensamos que Dios habla al hombre, decimos, ok, Dios habla al hombre, pero para que Dios hable al hombre, Dios tiene que humillarse a sí mismo a un idioma mundano, limitado. Y Dios se humilla y Dios comunica algo al hombre. Y es eso lo que dice el texto. Él se ha revelado y Él ha dado un mensaje, ha proclamado una noticia que es extraordinaria. Dios ha querido hablar al ser humano y dar testimonio de algo esencial, dar prueba, o sea, dar garantía, manifestar algo que nosotros necesitamos, y esto es acerca de su Hijo Jesucristo. Obviamente Dios ya ha dado prueba de su existencia. Yo no creo en el ateísmo. Cuando las personas dicen no creo en Dios, bueno, la Biblia misma, Romanos 1, dice que Dios mismo ha dado evidencia de su existencia. Nosotros no necesitamos probarle a las personas que Dios existe. Simplemente con ver la creación da testimonio de un creador. Cuando nosotros vemos algo que es creado, entendemos claramente que detrás de eso creado hay un creador. Cuando vemos los cielos, la obra de sus manos, entonces entendemos que hay un creador, es Dios el creador de todas las cosas. De tal manera que, según Romanos, nadie tiene excusa, nadie podrá decir en el tribunal, yo no sabía que Dios existía. Con tus propios ojos podés comprobar la existencia de Dios. Dios existe. Y conocemos de Él y conocemos de su amor por el cuidado que Él tiene con la naturaleza. Conocemos de su sabiduría, cómo Él hace que cada cosa mantenga su lugar, su perfecto funcionamiento. Dios se ha manifestado. Dios ha manifestado acerca de su persona. Pero hay algo esencial que Dios ha manifestado, no solo de sí mismo, sino Él ahora se manifiesta, pero para hablar de su Hijo Jesucristo. Esto es esencial, o sea, en cuanto al testimonio de Dios, es lo que dice acerca de su Hijo. Y Él dice que Cristo es la única puerta de salvación, es la única puerta de salvación. Y si es Dios quien lo dice, entonces ya no quedan más dudas. O sea, no importa qué es lo que diga otra persona. A veces cuando nosotros pensamos acerca de que las personas dicen, bueno, para mí este versículo significa esta cosa. Ay, ¿y para vos qué significa este versículo? Bueno, para mí significa otra cosa este versículo. ¿Y para vos qué significa? Mire, perdóneme, ¿no? Pero a mí no me importa lo que significa este versículo para usted. A mí lo único que me importa es lo que dice Dios en su palabra y lo que significa para Dios. Porque el que me va a juzgar va a ser Dios, no va a ser otra persona. Y si Dios da testimonio acerca de su Hijo, entonces ya no hay más discusión. Él ha hablado y Él ha dicho que no hay otra posibilidad fuera de Cristo. Ya no hay más argumentos, ya no podés negarlo, ya no podés escapar, ya no podés evitar esta realidad. Ya no hay más que discutir. Alguna persona podría decir, bueno, es que debería haber otros medios. Siempre hay otras posibilidades, siempre hay otros caminos, siempre hay otra manera de hacer las cosas. Quizás otras religiones, quizás simplemente con la sinceridad de corazón, quizás a través de los sacrificios, de las ofrendas, de los rituales, de las experiencias, pero nosotros debemos decir no, de ninguna manera, porque esto es lo que está diciendo las Escrituras, esto es lo que dice la palabra de Dios, está diciendo que Dios ha dado prueba, testimonio, garantía de algo esencial, y que tú y yo como seres humanos, sea quien sea y estemos donde estemos, la única posibilidad de tener vida eterna, salvación y perdón de nuestros pecados y entrada al cielo es por medio del Señor Jesucristo. Dios habla, Dios lo manifiesta. Y lo único que podemos hacer nosotros es callar
y obedecer. No hay otra opción. No se puede argumentar contra Dios o en contra de Dios, diciendo, bueno, puede haber otra manera, quizás con otro tipo de esfuerzo o con otro tipo de herramienta, o déjeme salir de esta reunión, déjeme tomar un tiempo y déjeme que lo intente de alguna manera, porque yo creo, porque yo pienso, porque yo siento. No, pero Dios mismo es el que está diciendo que no hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra posibilidad, no la hay. No busques porque no la hay. Y si no aceptas el testimonio y la prueba de Dios, entonces estás rechazando la única prueba que Dios ha dado, que ha manifestado para nuestra salvación. Es como cerrar la puerta de una patada a alguien que quiere salvarte. No hay otra posibilidad. Y no hay más que discutir. Así que puedes salir de este lugar si los deseas y volver a los asuntos del mundo diciendo quizás en otro momento, quizás de otra forma, pero déjame decirte algo, te estás engañando. El pecado te está engañando. Dios mismo es el que da testimonio. Dios es el que da testimonio. Y si rechazas el testimonio de Dios, no queda otra posibilidad sino más que la condenación. Él mismo, nuestro Dios, ha confirmado el hecho que es solo a través de su Hijo Jesucristo. Él dijo, este es el que yo quiero, en Él tengo complacencia, en Él, solo Él. Y no hay ninguna otra posibilidad. Él es el que me satisface. En Él tengo contentamiento. Él cumple todas mis demandas, Cristo. Luego vemos en Mateo 17:5 que dice que mientras los discípulos estaban allí junto al Señor, dice que una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y recuerdan también en Juan 12, en la entrada triunfal, también allí el Señor desde el cielo, Él dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud decía, ¿esto habrá sido un trueno? ¿Habrá sido un ángel? No, era la voz de Dios dando testimonio de su Hijo. A Él oíd, a Él oíd. ¿Recuerdan en el bautismo? Cuando el Señor entró a las aguas del bautismo, allí estaba Juan el Bautista y una multitud de personas. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre, dando testimonio de su Hijo, Él es. Él es. El Dios creador, el Dios de todas las cosas, ha querido mostrar la única opción que tú tienes y que yo tengo para poder alcanzar perdón de pecados, librarme del infierno, librarme de la ira de Dios y entrar al cielo. Y es por medio de su único Hijo. He aquí, dice el Señor, oíd a Él. Pero no solo Dios da testimonio del Hijo, sino también el Espíritu. Y en Juan, el versículo 8 que estamos leyendo, dice, y son tres los que dan testimonio en la tierra, y el primero de ellos es el Espíritu. ¿Recuerda también en el bautismo del Señor Jesucristo? Él entra al agua, una voz habla, y luego el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él, testificando acerca del Señor Jesucristo. Cuando el Señor hacía milagros, dice que Él hacía milagros en el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 8, diciendo el Señor, dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo está dando testimonio a la conciencia de cada hombre y cada mujer. Es Él el que le dice a cada persona lo que necesitas es a Cristo. Necesitas a Cristo. Es el Espíritu Santo dando testimonio del Señor Jesucristo. Necesitas la cruz, necesitas a Cristo. Es el Espíritu Santo que está obrando. O sea, cada vez que nosotros nos reunimos aquí, cada vez que cantamos, cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que predicamos el Evangelio, es el Espíritu Santo dando testimonio a nuestra mente y a nuestra alma que necesitamos a Cristo.
Pero no es únicamente el Padre que está dando testimonio públicamente y audible, y no solamente el Espíritu Santo que atestigua en la conciencia de cada persona que Cristo es nuestra necesidad, sino que Juan también, en una expresión un poco extraña en el versículo 8, dice que también es el agua y la sangre que dan testimonio, y estos tres dice que concuerdan, el Espíritu, el agua y la sangre. Hay discusiones acerca de qué significa esto. Algunos dicen que el agua y la sangre es aquello que salió del costado del Señor Jesucristo cuando entró la lanza. Definitivamente, en mayoría han llegado a la conclusión que el agua y la sangre hablan del principio y el final del ministerio del Señor Jesucristo. Eso es, tanto el Espíritu, tanto el agua como la sangre dan testimonio que Él es la puerta, Él es el elegido de Dios, Él es el Hijo de Dios. Así que cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio sanando a personas, resucitando a muertos, cuando vemos a Él haciendo una cantidad de milagros, toda su obra está apuntando que Él es el elegido, Él es el Hijo de Dios. Incluso en la cruz, cuando Él llega a la cruz, hablando de la sangre, cuando Él llega a la cruz es el pago, el único pago para el perdón de nuestros pecados. Incluso cuando Él estaba allí en la cruz, dijo, consumado es. La obra está terminada. La obra está terminada, así que lo vemos dando testimonio al Espíritu Santo, tanto como el ministerio del Señor Jesucristo y finalmente la cruz, como acto suficiente para entender que Cristo y solamente Cristo es aquel por el cual cada persona puede ir a salvación. Y dice finalmente que estos tres concuerdan. Versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El primer anuncio es maravilloso. Es una noticia preciosa, confirmada por el testimonio del Padre, por el testimonio del Espíritu Santo, por el ministerio del Señor Jesucristo, por la cruz. Es maravilloso. O sea, si tenés al Hijo, entonces tenés la vida. Y la noticia es que hay vida eterna. Pero eso no es lo único. No solamente sabemos de que hay vida eterna, sino de que hay una posibilidad, hay un paso para poder alcanzar esa vida eterna. Que podemos ir más allá, que hay algo más glorioso que nos espera. Pero esto solamente es posible a través de Cristo, poniendo nuestra fe en Él. Si tienes al Hijo, por medio de la fe, entonces tienes vida eterna. Pero la parte B del versículo dice, pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. No tiene forma de llegar a ella. No cree. En realidad no cree que necesita al Hijo. No cree que Cristo es el único camino. No cree en el testimonio de Dios. Y eso se constituye en una ofensa hacia Dios mismo. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, mira, la Biblia dice que Dios se complace en perdonar. No importa lo que hayas hecho. No importa qué tan horrible y qué tan larga sea la lista de tus pecados, qué tan graves puedan ser. Cualquier pecado puede ser perdonado y cualquier pecador puede entrar al reino de los cielos. Pero hay solo una cosa que no puede ser perdonada. Hay solo una cosa que no te va a permitir entrar al reino de los cielos. Y esto es rechazar al Hijo, que es rechazar el testimonio del Padre. El que no escucha la voz del Padre, el que no acepta el testimonio de Dios,
el que no acepta lo que dice las Escrituras, el que no se rinde a la obra del Señor Jesucristo, entonces está ofendiendo a Dios. Cada mentira que tú has dicho, cada momento de codicia que tienes en tu corazón o en tu mente, cada pensamiento de envidia, cada sentimiento del mal, cada cosa mala que hayas encerrado en tu corazón, obviamente no solamente es un pecado hacia tus semejantes, sino que también se constituye en un pecado a Dios. Primeramente, pecamos contra Dios, pero hay perdón, hay gracia delante del trono. Podemos ir en arrepentimiento y fe y recibir gracia de parte del Señor. Confía en esto, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde hayas escapado, no importa qué tan terrible haya sido tu vida. Si tú vienes hoy en arrepentimiento y fe, hay perdón de parte de Cristo. Confía en eso. Si tú pones tu confianza en Cristo, entonces hay perdón y hay vida eterna. Pero si tú rechazas el Hijo, entonces ofendes al Padre. Y ese pecado no puede ser perdonado, porque ese pecado es el pecado de la incredulidad. El que no cree no puede ser salvo. El no aceptar a Cristo como el Salvador del mundo no tiene perdón. Es ofender a Dios mismo. Es el pecado imperdonable. El rechazar el testimonio de quien ha querido ofrecerte algo para tu bien y sin embargo tú cierras la puerta, le rechazas y le ofendes. Te ofrece a su Hijo y lo rechazas. Y ese pecado no puede ser perdonado. Estás acusando a Dios de mentiroso. Dios ha dicho, este es mi Hijo, esta es la puerta, esta es la salvación. Y tú dices, no creo. Entonces lo que estás haciendo es diciendo a Dios, Dios, eres mentiroso. Lo que estás diciendo no es cierto. Y la incredulidad, mi hermano, no es neutra. No es que digo, bueno, yo no creo y no pasa nada. No. La incredulidad no es nuestra. No, o sea, no es una opción que tú dices, bueno, si no creo no pasa nada. No, si tú no crees vas a ser condenado. La incredulidad es un pecado que te va a impedir ser salvo. Cualquier ofensa puede ser perdonada. Incluso podés haber insultado a Dios, podés haber blasfemado contra Cristo y puede ser perdonado. Pero si tú rechazas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, entonces ya no hay esperanza para ti. No hay posibilidades, porque Él es la única posibilidad para ser salvo. Rechazar a Cristo es rechazar la voluntad de Dios y por lo tanto rechazar el único remedio para nuestro pecado, para ser salvo. Y podemos escapar, puedes irte de este lugar, puedes buscar en alguna filosofía, subir a alguna montaña, bajar a un abismo, leer cualquier cosa, seguir cualquier religión, pero no vas a encontrar otro camino, no va a haber esperanza, porque solo en Cristo tenemos esperanza y tenemos en vida. Podés llenar tu vida de todos los engaños, de todas las luces y de todos los colores de este mundo. Pero eso es lo que estás haciendo, te estás engañando. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Y esto es repetir contundentemente lo que la palabra dice. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Y lo que afirma la Biblia acerca de no tener a Cristo, de no tener vida, no solamente es morir y desaparecer. El destino es terrible, es duro. Porque si lees el libro de Apocalipsis, que también fue escrito por Juan, dice que hay una muerte segunda. No es simplemente la muerte que nosotros vemos y decimos, ok, no sabemos con certeza lo que ocurrirá. Juan nos dice qué es lo que ocurrirá. Hay una muerte segunda, que es una muerte tormentosa, terrible. En otras palabras, no tener vida es tener el infierno como destino. Y eso obviamente nos tiene que hacer temblar a cada uno de nosotros. Así que de la misma manera que nos llenamos de gozo y de placer para poder anunciarte y decirle, tú hoy, aquí en este lugar, Dios te ha traído a este lugar y has escuchado el mensaje del Evangelio.
Tú puedes obtener la vida eterna. Hay una vida eterna. Y puedes obtener esta vida eterna, pero solamente hay una forma de obtenerla. Es a través de Cristo. A través de poner tu confianza, toda tu fe en Él. Si tú confías, si tú pones tu fe, entonces alcanzarás misericordia y alcanzarás la vida eterna. Pero si tú no tienes al Hijo, estás en un grave peligro. Si tú sales de este lugar sin tener al Hijo, estás en un grave peligro. Pero hoy Dios en su misericordia, Él se ha humillado y Él se ha placido a anunciar acerca de esta posibilidad de que tú puedas alcanzar vida eterna. No la rechaces. Ven a Cristo. Ven a Él. Ven a Él. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra y te ruego, Señor, que tú puedas contristar los corazones endurecidos, Señor, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo